Gloriosa cruz de Cristo, que antes fuiste objeto de vergüenza y desventura, y hoy llenas de tu luz el alma triste, sedienta de perdón y de ternura. En ti triunfó el amor crucificado, en ti fue la verdad ennoblecida, en ti, cruz de Cristo, la verdad venció al pecado, y en ti la muerte descubrió la vida. Por eso el hombre inclina reverente a su recuerdo hacia la orgullosa frente, y el alma busca en Cristo paz y consuelo. Cruz de Cristo, tú al mundo entero por amor abrazas, porque eres la santa escarpa, porque enlazas, cruz de Cristo, la tierra con el cielo. Amén. Que Dios bendiga esta interesante actividad. Amén. Estoy contento de ver tanta gente que aprecio, tanta gente que quiero. No sabía que iba a encontrar con tanta gente mía en este lugar. Ahí veo a Yeudi, veo a Mildred, la gran amiga mía, Mayra García. Veo mucha gente querida ahí. Aquí me ha sorprendido gente violinista y cantante que yo no lo sabía. Tanto tiempo oyendo hablar de Gabriela Acevedo, yo no sabía que cantaba. Eso es una falta mía. Que Dios siga bendiciendo sus dones. Qué contento estoy al verle. Si comienzo a mencionar nombre aquí, me agotan los pocos minutos que me dejaron para predicar. ¿Qué tiempo tengo? Tengo como 10 minutos, ¿me quedan? Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Nos alegra ver gente que persevera. No se preocupe. Ok, está bien. Ver gente que persevera, que ha sido grandemente bendecido por Dios. Ver personas que han crecido en la gracia. Para mí eso es maravilloso. Cuando veo el rostro de personas que las primeras veces que visitaba estos grupos en sus diferentes locales, inquieto por la Biblia, preguntándome mucho, ¿verdad, Andrea? Sí. Y esto, y que por qué esto, y por qué aquello. Y cuando los veo creciendo en la gracia, digo, glorificado sea el nombre de Dios. Sí. La palabra de Dios tiene respuesta para todos. Estoy contento por los miembros de Regalo de Dios que siguen creciendo y dando su talento al Señor, ¿verdad, Marilyn? Marilyn ya le ha dado seminario hasta a los pastores. ¡Qué bendición! Pero también nos alegra el hecho de que en esta actividad hay amigos que han preferido venir. Yo sé que muchos de ustedes pudieron haber tenido otra agenda hoy, pero el cielo dijo, te necesito allí escuchándome. Y ustedes están aquí no es por una casualidad, los amigos están aquí porque hay un Dios interesado en hablarles y ustedes han abierto su corazón para que Él les hable. Así que desde ayer y en todo lo que resta de este programa, yo no tengo ni una duda de que Dios estructuró cada concepto que necesita tu alma para tomar las decisiones trascendentes que te darán victoria para siempre. Agradecemos la presencia de otros hermanos, quizá de otras iglesias que están con nosotros. Es bueno mirar la Biblia. Es bueno comprender el tema de la cruz. Es bueno ir con humildad a la palabra de Dios. Porque no importa a qué confesión religiosa usted sea, hay una cosa que debe estar claro en la mente. El camino de los justos, de los que quieren cada día agradar a Dios, es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De manera que Dios no solamente quiso traernos a la luz, sino que su plan es llevarnos a la luz admirable. Cuando conocimos a Dios, qué bueno es el Señor, y le hemos abrazado, ¿sí o no? Pero su luz es amplia. Y hay muchas cosas que Dios quiere que sepamos. Lo que pasa es que Él es paciente. Él es paciente. Cuando le conocimos, si Él no fuera paciente, hay tanta cosa que Él tiene para decirnos de su Biblia y de su verdad. Pero Él es paciente. Y en cada momento va haciendo encuentros especiales con nosotros para que vayamos creciendo en la gracia, en su luz admirable. Por eso cada día quiero inquirir en la palabra, porque hay tantas cosas lindas que Dios quiere que aprendamos.
De paso, Cristo una vez dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dijo: tengo tantas cosas para decirlos, pero yo sé que ustedes no lo van a soportar. No sé si han oído esa expresión de Cristo. Tengo tantas cosas para decirles, pero no la podéis soportar ahora. Cuando Dios los llama, no tiene la rapidez, ni la velocidad, ni el apresuramiento de que usted conozca todo. Él los llama para que usted esté a los pies de Él. Y en el camino provoca eventos, encuentros, circunstancias para irte diciendo cuál es su ideal sublime, su real voluntad. Así que, desde el día de ayer, Dios les ha hablado en un contexto maravilloso que los dirigentes de esta iglesia han definido como a los pies de la cruz. Y entonces, con el hilo de la cruz, ustedes están viendo muchas cosas importantes en su vida espiritual. Por eso, en esta encomienda que me han dado, la cruz y el perdón, vamos a analizar algunos conceptos interesantes. Y yo quiero que su corazón se ponga en total reverencia ante Dios y que diga, como dijo Josué una vez: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué hay con la cruz? ¿Qué hay con el perdón? El objetivo es que si hay alguien aquí que está luchando con perdonarse a sí mismo, que son luchas muy grandes, es una lucha con perdonarme a mí mismo, es una lucha con aceptar que Dios me perdonó. Eso es lo más terrible todavía para mucha gente. De los momentos más difíciles de mi ministerio es estar en el momento cuando una persona está agonizando, porque Satanás utiliza la debilidad de la enfermedad y que la mente se pone débil y crea una serie de confusiones y hasta confunde a la persona de que Dios no le ha perdonado sus pecados. Si usted ha tratado a personas en momento de agonía antes de morir, una de las cosas más fuertes que el pastor tiene que hacer es hacer que la persona se sienta perdonada, porque Satanás es muy hábil haciéndole ver a usted que lo que usted hizo es tan grande que no tiene perdón de Dios. Pero por otra parte, el objetivo en esta locución es que así como podemos apropiarnos por la gracia del perdón de Cristo, así podamos prodigar también esa gracia de perdón, que es otra lucha. Oiga, ¿qué 3 luchas mencioné? ¿Se dieron cuenta de las 3 luchas terribles? La primera, hay gente que no se perdona a sí mismo. Hay gente que no se perdona a sí mismo. Es como el caso de un padre que su hijo se suicidó con su pistola. Una cosa que consternó al país. Se me pidió, siendo pastor de Naco, ir a visitar a esa persona. ¿Cómo convencer a ese señor que se perdonara a sí mismo? No, que yo no podía dejar esa pistola. Hay 20.000 cosas que el enemigo pone en la mente, ok. Lo primero es que tiene que verse verdad que eres culpable. Pero lo segundo es que si eres culpable, perdónate. ¿Cómo lograr eso? Solo el poder del Espíritu Santo puede. Lo segundo es que somos tan pecadores como hemos visto en toda la Biblia, porque la Biblia no nos deja oculta una cosa. Usted y yo somos desvalidos. Porque somos ¿qué cosa? Pecadores. Pero nunca olvide que somos desvalidos, pero no sin valor. Porque alguien demostró que tenemos valor. Pero tiene que aceptar el valor que Él te da y el perdón que Él te da. Pero por otra parte, tenemos que esa misma gracia que nos restaura y nos da esperanza, prodigarla a otros. Así como Dios me perdonó, debo perdonar. Por eso, en el contexto de la cruz, hay cosas que nosotros necesitamos comprender. Este texto me encanta mucho. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos ¿qué cosa? Él es fiel y justo ¿para qué?
¿Y limpiarlos de qué cosa? Yo quiero que reflexionemos en estos conceptos. El primer concepto que quiero que todos reflexionemos es que la cruz permitió que Dios continuara siendo justo y que al mismo tiempo pudiera perdonar al pecador. Lo segundo es que Dios perdona a los pecadores, pero no los pecados, aunque la Biblia le llama el perdón de los pecados. Cristo murió en la cruz precisamente porque los pecados no se pueden perdonar. Y lo pongo dentro de comillas y ahorita explico para que no salgan de aquí de que dijeron que el pastor dijo que no hay perdón. Voy a explicar ese dilema. Eso parece un axioma complicado, pero interesante verlo. La otra cosa que quiero que entendamos es que el único pecado que no puede ser perdonado en la cruz es aquel por el cual no nos arrepentimos ni pedimos perdón. Y por último, quiero que se quede en la mente de ustedes que el perdón es gratuito, pero no barato. Costó la vida en la cruz del Hijo de Dios. Yo quiero que eso se entienda y que restaure más de una vida en esta hora. Oremos. Padre, no queremos prosperar más en el texto sagrado sin antes tener la seguridad de que tu Espíritu hablará a nuestros corazones, que tu palabra con el poder de tu Espíritu resplandecerá en nuestras mentes y cambiará nuestras vidas. Toca a cada persona cual sea su circunstancia y su necesidad de ti, en el nombre de Jesús. Primero, lo primero, la cruz permitió que Dios continuara siendo justo y que al mismo tiempo pudiera perdonar al pecador. Y esto es interesante, porque Satanás pensó que había puesto a Cristo entre la espada y la pared. Satanás pensó que había puesto a Dios en un dilema terrible. Realmente el dilema era grande, pero a Dios nadie le tomó por sorpresa. Porque cuando él logró que la corona de la creación se rebelara contra el Creador, desobedeciendo, Satanás dijo: aquí ya le dañé todo el plan al Señor. Satanás pensó que ya tenía el plan de arruinado, porque el razonamiento era sencillo. Miren qué razonamiento tan sencillo. Él dijo: bueno, lo primero es que su ley es justa y es eterna. Y su ley dice claramente que la paga del pecado es ¿qué cosa? Tiene que matar a esa gente. Y yo me voy a gozar, habiendo destruido la corona de su creación, porque Satanás hasta envidia le provocó la posición de Adán y de Eva. Envidia. Esa corona de la creación él quería derribarla, que somos tú y yo. Así que cuando Adán y Eva pecan, dice: ahora sí fue, porque Dios no tiene salida. Él tiene que cumplir su ley que dice que la paga del pecado es muerte, tiene que matarlo, y ahí viene a Dios sin la corona de su creación que en tanto él ha exhibido en el universo. Y dice: bueno, y si no los mata, entonces va a tener que admitirme allá arriba a mí. Oiga qué cosa, ¿eh? Parecía que Dios no tenía otra absolución. O termina, como dice la ley eterna, que la paga del pecado es muerte, terminando con la raza humana, o no hace eso y entonces admite a Lucifer con todo y lo que. Entonces él dijo: es la muerte de esa gente. Así que él, me imagino que se quedó en un rincón mirando que el fuego cayera sobre la pareja. Esperó la hora de la reunión acostumbrada, donde el mismo Creador descendía al huerto del Edén y tenía un encuentro con la pareja creada. Y él se quedó mirando a ver qué va a ocurrir. Y Dios se porta como el que no sabe lo que está pasando. Y llega de costumbre a la reunión, dice Génesis capítulo 3. Y cuando no ve la pareja, como si no supiera, comienza a llamar como si no supiera dónde están. Qué Dios tan lindo como usted, ¿no? Él sabe lo que tú estás. Él sabe lo que tú estás planeando. Él sabe el desorden que hay en tu corazón. Increíble. Y tiene paciencia para llegar a ti, para cambiarte a ti. Así que él esperaba con paciencia que ellos llegaran para resolver el problema. Pero ellos lo que hicieron fue esconderse y no querían ir a la cita.
Porque así somos tú y yo, escondiéndonos de un Dios que viene no para reclamarnos qué hicimos, sino para reparar lo que hicimos. Así que Dios tuvo que llamarlo. Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Como si no supiera. ¿Sabía Dios dónde estaba Adán, sí o no? ¿Dónde tú estás, Adán? Creyéndose que estaba escondido de Dios, como nosotros creemos que nos escondemos de Él. Dice, fue que yo oí tu voz en el huerto, con la misma presencia de santidad que retumba y que da miedo. Que tú tienes miedo. Sí, porque estoy desprovisto. Estoy desnudo. La mente morbosa atiende la parte desnudez con la mentalidad de la morbosidad del pecado. Pero la desnudez es más, es que yo siento que no puedo verte ya. Oh, ¿y cómo has entendido que no puedes verme? Oiga, que Dios tan paciente. Es lindo el tono de la conversación de Génesis capítulo 3. Te enseñó a alguien que tú estabas de esa forma. Entonces eso no puede ser otra cosa más que has comido del árbol que te dije no comiese. Y comienza el hombre a excusarse, echarle la culpa a la mujer a la serpiente, y definitivamente el culpable Dios porque hizo la serpiente. Porque así somos nosotros. Nuestras excusas lo que dicen es que Dios falló. Por eso es que el pecado es terrible, es aborrecible, es un misterio. Así que Satanás está contento en una esquina mirando todo. Dice, ahí está, le dañé su creación. Y espera que descienda el fuego. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Eso es una ley eterna que eso no lo varía nadie. La paga del pecado es muerte. Así que Satanás esperaba la sentencia, que no era otra más que la muerte. Pero de repente Dios sale con una jugada que nos ha sorprendido a todos en toda la historia. Dios toma un corderito que pasó por ahí, que no tenía nada que ver, y se lo pasa a Adán. Y Satanás dice, ¿qué es eso? Y Satanás se asombra más cuando ve que le dan muerte a un corderito que no tenía que ver con nada de eso. La sangre corre. Adán y Eva lloran amargamente porque nunca había un ser vivo muerto hasta el momento. Nunca habían visto un animal morir, y mucho menos matarlo con intención. Y en el lloro, que Adán no resistía ver que ese inocente cordero muriera en su lugar. Dios toma la piel de ese cordero y le hace delantales. ¿Los viste? Y en medio del lloro dice algo que te dio esperanza a ti y a mí. Dios mira a la serpiente. Y cuando Dios mira a la serpiente, hay alguien que tiembla, porque sabe que Dios no habla con serpiente, hay alguien que le van a hablar. Así que Lucifer, que está viendo, que no entiende lo que está pasando, tiembla, porque Dios va a decirle algo a la serpiente, y sabe que se lo dicen a la serpiente, es a él. Así que Génesis 3:15 relata lo que Dios le dijo a la serpiente. Enemistad pondré entre ti y la simiente suya. Bien que le has herido el calcañar y lo harás allí en la cruz, pero él te aplastará la cabeza. Amén. Satanás tembló. Y cuando allá en el Evangelio de Juan aparece Juan el Bautista y ve a Cristo, dice, señores, por fin miren, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero era el mismo Cristo que ya había sido muerto por ti y por mí. La paga del pecado es muerte, pero ahora la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está bien, la paga del pecado es muerte, y esta fue la jugada que Dios hizo. Ese axioma tiene una jugada extraordinaria. Dios permitió en la cruz Dios hizo que pudiera verse continuamente justo al mismo tiempo que pudiera perdonarnos. ¿Cómo era posible eso? La cruz permitió que Dios continuara siendo justo y al mismo tiempo pudiera perdonar al pecador. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, pecaron, deben morir. Y ahí viene el proceso de sustitución maravilloso del santuario. Deben morir. Así que un acto simbólico le dice al universo lo que él está dispuesto a hacer. Los ángeles no entendieron. No entendieron. Dios tuvo que explicarle a través de la historia. Todavía los mismos ángeles escarban la profundidad del misterio de la piedad. Así que el mismo Cristo
como un cordero, murió en tu lugar. Entonces Él le dio satisfacción a la ley y al mismo tiempo te puede perdonar. La paga del pecado es muerte y yo muero por ellos. Y ahora le doy oportunidad al pecador a que acepte mi muerte. Y tienen vida eterna como una dádiva que doy. Un Dios así, usted no puede hacer otra cosa más que amarlo, aceptarlo y servirlo para siempre. Amén. Usted no puede hacer otra cosa más que aceptarlo, amarlo y servirle para siempre. Yo no encuentro otra cosa que hacer en la vida que no sea servir a mi Dios. Amén. Desde que comprendí ese misterio, digo, yo soy tuyo entero. Y si naciera otra vez fuera pastor. Y si no fuera pastor, ser un siervo tuyo como sea que sea, pero te sirvo. Porque lo que Él pagó por mí yo no puedo pagárselo de ninguna manera. Nada puedo hacer para pagar lo que Él hizo. Esto es un misterio extraordinario. Dios buscó una fórmula extraordinaria donde pudo hacer que la raza humana viviera para siempre si lo acepta Él en la vida eterna. Así que en la cruz Dios permitió que su ley no fuera quebrantada. Y eso es un principio que hay que entenderlo bien. Si la ley pudiera ser cambiada, pudiera ser abolida, nada de eso hubiera que hacerlo. Simplemente cambio mi ley. Pero es que la ley es el carácter del mismo Dios, tiene la eternidad misma de Él y Él no puede cambiarla. Por lo tanto, como Él no puede cambiar su ley, Él tuvo que buscar una salida. Porque esa ley hay que cumplirla, porque es eterna, es mi carácter. Si yo cambio esa ley, no soy yo. Así que la justicia tiene que implementarse, de manera que me aplico justicia, dice Cristo. Y entonces dice, grande es el misterio de la piedad. Y dice Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, en otras palabras, siendo el mismo Dios, no se aferró a eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa su gloria y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, Él nunca dejó de ser Dios, pero dejó a un lado su poder de Dios y venció como tú y yo podemos vencer como ser humano dependiendo del Padre Celestial. Cristo solamente utilizó su poder de Dios para bendecir a los demás. Por eso era una tentación convertir el pan en piedra, la piedra en pan. ¿Por qué? Porque si Él accedía, porque tenía hambre, a convertir la piedra en pan, estaba usando su poder de Dios para beneficiarse a sí mismo. Y el concordato del plan de redención decía que el Dios hecha humanidad iba a dejar a un lado su poder de Dios y siendo 100% Dios y 100% hombre, solamente iba a utilizar su poder humano dependiendo del Padre para vencer el pecado. Amén. Un detalle más, dijimos, Dios perdona a los pecadores, pero no los pecados. Aunque la Biblia le llama el perdón de los pecados. Jesús murió precisamente porque los pecados no se pueden perdonar. Y aquí lo pongo dentro de que yo quiero enfatizar la comilla en el sentido, ¿por qué? Porque nadie salga de aquí que Dios no perdona, Lo que queremos decir es lo siguiente. Si Dios pudiera hacerse de la vista gorda, obviar el pecado, pero eso no se puede. Usted pecó. De manera que Dios lo que hace es que lo perdona a usted. Pero su pecado no se puede perdonar. Alguien tiene que pagar eso. ¿Me da a entender? Es decir, Dios perdona a los pecadores, pero no a los pecados. Es decir, cuando usted dice, Señor, pequé, dice, está bien, te absuelvo. Pero ¿quién pagó eso? Ese a ti yo te perdono. A ti te doy perdón. Pero ese pecado lo tiene que pagar alguien. Es como la contabilidad. Lo que saben lo que es contabilidad por partida doble. Tienen que entender eso. Si usted dio un débito, un crédito y un débito, usted no puede borrar la cuenta sin saber a quién se lo va a cargar. Alguien tiene que cargarla. Porque tiene que dar un débito y un crédito. Alguien tiene que cargar. De manera que cuando Dios te perdona a ti, es porque Él pagó por ti ese perdón en la cruz del Calvario. Cuando Dios te perdona a ti es porque ese pecado que tú hiciste alguien tiene que pagarlo y Él lo pagó por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice Isaías en el capítulo 53 versos 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y además de eso, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Oiga, Dios decidió morir aunque sabía que íbamos a ser malos agradecidos. Todo el mundo se fue por donde quiso, a hacer lo que quería. Pero Dios dijo, no, yo voy a hacer provisión. Yo voy a pagar esa deuda. Y la voy a pagar completa. Para que el último hijo de Adán que nazca antes de que yo redima definitivamente la tierra, tenga perdón pleno. La muerte de Cristo pagó tus pecados pasados, los de ahora, y cualquier error que el diablo te quiera hacer antes de que él venga. Su sustitución fue perfecta. Su paga es perfecta. Ahora ustedes entienden algunas jergas cristianas, algunos clichés cristianos, porque hay cosas como que no se entienden. Amigo, acepta a Cristo. ¿No oído decir eso? ¿Qué es aceptar a Cristo? Aceptar a Cristo no es más aceptar lo que Él pagó por ti. Porque hay gente que no quiere aceptar y está siguiendo con su condena. Aceptar es que ya Él pagó algo, pero no puede hacerse efectivo si no acepta que Él pagó por ti. De manera que tú tienes que decir, Señor, yo te acepto en mi corazón como reconocimiento de que tu paga por mis pecados me limpian y me absuelven para siempre. Entonces camino en Él. Y de la misma manera que le acepté, camino en Él. Es una transacción extraordinaria que se hace en el cielo y creo que se aplicó a la luz del santuario. 33 años y medio de vida perfecta. Cualquiera anhela eso, ¿sí o no? 33 años y medio de vida perfecta sin pecado. Y cuando van a los años suyos, sea mucho más, lo que hay es un desorden en el registro, ¿sí o no? Hay un desorden en el registro de cada uno de nosotros. Hay desorden que hasta me avergüenzan. Si fuera por mi cuenta, yo estuviera perdido. Pero ahora cuando acepto a Cristo, su paga, en el cielo ocurre algo extraño, que los ángeles se quedan admirados. Agarran mi cuenta desordenada, con todo eso pasivo feo, y lo limpian, y agarran la cuenta de perfecta de Cristo y la ponen en mi cuenta como que yo fui el perfecto. Y entonces el Padre me mira a través del cristal de Jesucristo. Y como cada cosa es del color del cristal con que se mira, el Padre nos ve digno para vida eterna. En Cristo somos completos. En Cristo somos redimidos. En Cristo somos victoriosos. En Cristo somos salvos para la eternidad. El único pecado que no puede ser perdonado en la cruz. Es decir, el pago que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. Ahora, ¿cuál es el pecado imperdonable que no puede ser pecado? Es aquel por el cual usted no se arrepiente ni pide perdón. Es lo que se llama en la Biblia el pecado imperdonable. El pecado imperdonable no fue que mató a 20. El pecado imperdonable no fue que hizo una cosa que avergüenza al mundo entero. El pecado imperdonable no es un pecado. El pecado imperdonable es cualquier pecado por el cual no nos arrepentimos ni pedimos perdón. Porque lo que lo hace imperdonable no es que Dios no pueda perdonarlo por tan grande que es. Lo que lo hace imperdonable es que la gente no acceda a la gracia que ya está provista para perdonar. Por eso, Mateo 12:31 nunca lo confunda. Mateo 12:31, algunos cristianos lo toman como el pecado imperdonable, como si fuera un hecho en sí. Porque Cristo dijo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué cosa? No le será perdonada. Entonces algunos entienden que es que si usted dice una mala palabra en contra del Espíritu Santo, ya usted cometió el pecado imperdonable. Así se nos predicó por mucho tiempo en diferentes confesiones cristianas. Mira, cuidado, no relaje con el Espíritu Santo, que es el único pecado imperdonable. No, usted decía eso. Si fuera así, imagínese cuánta gente se hubiera perdido. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo aquí? Lo primero es que Él está diciendo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y todo es todo. Eso da buena esperanza. Ahora, ¿qué se refiere Él cuando dice más la blasfemia contra el Espíritu Santo? Esa expresión blasfemar no es más que resistencia u oposición al Espíritu Santo. Resistirse a que el Espíritu Santo haga su función en usted, oponérsele a eso que se llama blasfemar o resistir al Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Cristo lo definió claro en Juan 16:8. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De manera que la función del Espíritu Santo es ¿qué cosa? Convencernos de pecado. Entonces,
Cuando usted se resiste al Espíritu Santo, cuando usted blasfema al Espíritu Santo, no es más que esa vocecita que le dice: lo hiciste mal. Ven a la cruz, aprópiate de la sangre, pide perdón. Si tú te resistes a esa voz e impide que ese Espíritu Santo, que es el que te habla, haga su función, entonces esa blasfemia hacia Él, que no es más que una resistencia, una oposición a que Él cumpla su función en ti, no logra que Él cumpla su función. Al no cumplir su función, no te convence de pecado. Al no convencerte de pecado, no te arrepientes. Y al no arrepentirte, no pide perdón. Y entonces, el pecado imperdonable es cualquier pecado por el cual no nos arrepentimos ni pedimos perdón. De manera que el pecado imperdonable no es un hecho. El pecado imperdonable es cualquier pecado por el cual usted no se arrepiente ni pide perdón. Por eso hoy Dios te dice: hay perdón para ti. Porque si estás aquí en esta hora es porque el Espíritu Santo te ha guiado y está hablando con poder en su palabra a tu corazón. Y cualquier pecado oculto que haya en tu vida, cualquier cosa que te mantiene con la inseguridad de la salvación, puede ser derribada con el poder de la cruz de Cristo y su sangre derramada. Amén. ¿Por qué es importante nosotros comprender esa dimensión del perdón? Esa dimensión del perdón hay que entenderla porque de tanto pecar ya mi gusto es disgusto, dijo un autor de nosotros por ahí. ¿Alguno recuerda ese autor que dijo eso? ¿No? Porque de tanto pecar ya mi gusto es disgusto. Perdóname que yo solo puedo declamar porque no me pidan tono de voz en eso. Ese de este a oeste. Hay una canción ahí de este muchacho, Diógenes Domínguez, que de tanto pecar me gusta. Sí. Y entonces hay una expresión que dice que de tanto pecar ya mi gusto es disgusto. Es decir, usted le dice al Señor: Señor, perdóname. Perdóname. Y lo más triste y doloroso, yo no sé si usted ha pasado como mortal, pues yo no sé si usted, igual que yo, vive en un lugar específicamente entre el mar y el sol. Si somos mortales, estamos pasando esta misma cosa. ¿No le pasó a usted en su adolescencia, en cualquier momento, que usted le ha prometido al Señor: Señor, perdóname, y de repente cae en lo mismo? Y usted siente un sabor a hiel. Y no tiene que enterarse nada del error suyo, nadie. Pero usted sabe que usted habló con el Señor, Él lo perdonó y todo contento, y de repente viene y cae en lo mismo. Eso desespera. Y Satanás ahí se aprovecha para decirte que Dios no te puede perdonar. Porque nosotros somos que le ponemos cuenta al perdón. Pero Dios no ve cuenta, Dios ve un corazón sinceramente arrepentido. Y lo quiere perdonar tanto hasta que lo cambie para siempre, lo haga victorioso sobre ese pecado y otro que Satanás se va a inventar. Por eso la pregunta que Pedro le hizo a Cristo nos deja una lección extraordinaria. Pero maravillosa lección más nos deja la respuesta que le dio Cristo. Pedro le preguntó a Cristo, Mateo 18, 21, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Es que en ese tiempo ellos tenían su conteo. Y Pedro, conociendo el conteo, como un hombre con defecto de arrogancia y de cuánta cosa que Dios tuvo que santificarlo, agarra el conteo y le pone un conteo mejor. Porque en los tiempos romanos una persona buena perdonaba 3 veces. Una persona buena perdonaba 3 veces. De ahí que nos viene el refrán famoso que dice: ya van 2 veces, a las 3 son la vencida. ¿No ha dicho usted eso? Porque una gente buena perdonaba 3 veces. Entonces cuando Pedro hace esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Porque son de estas preguntas combinadas que tienen la respuesta para usted exaltar su bondad. Lo que hemos sido maestros sabemos. Pastor, ¿verdad que la raíz cuadrada? Profesor, ¿verdad que la raíz cuadrada de 81 es 9? Es una pregunta que tiene respuesta, pero la respuesta que él quiere para exaltar su bondad. Pedro tenía una respuesta que era superior a la que todo el mundo pudiera dar, porque 3 veces está bien, es bueno, pero él duplica y le pone 1 más por si acaso. Hasta 7. Y se quedó esperando el aplauso de Cristo. Pero Cristo lo que hizo fue frustrarlo con su respuesta.
Cristo le respondió, versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ahí la humanidad entera se ha confundido. 70 veces 7. Y gente muy legalista sacó la cuenta de una vez para saber hasta cuándo va a perdonar al hermano que le está haciendo. Y los que son más vivos en aritmética no cogieron mucha lucha con el 70 y el 7. Agarraron el 7 por el 7, que da 49, y le pusieron un 0 adelante, 490, y resolvieron. Y aquí está, 490 veces. Pero qué bueno es que Dios permite que aprendamos griego, ¿verdad? En griego hay un asunto que se llama hipérbole. Una hipérbole en griego no es más que una expresión numérica que denota un número exagerado para denotar algo sin límite. Por eso alguna gente no entiende por qué Apocalipsis dice que son 144,000 los salvados al final del tiempo, los sellados del tiempo del fin. Y entonces la gente, son 144,000 porque no conocen hipérbole griega. En una forma hiperbólica, lo que Dios está diciendo a través de Juan Apocalipsis, miren, ya mis salvados no solamente son 12 tribus de Israel, sino 12,000 veces 12. Amén. Y 12,000 veces 12 son 144,000. Pero los salvados al final del tiempo no es un número de 144,000, sino una multitud también que Dios redimirá. Amén. No será tan grande como los perdidos, pero no serán solo 144,000 lo que tenemos de pie al final del tiempo de ese grupo que dice Apocalipsis, porque es una hipérbole griega que dice, miren, mis salvados no son solamente 12 tribus de Israel, sino 12,000 veces 12. Por eso Cristo dice, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. En otras palabras, no es 490 veces. Lo que te estoy diciendo es que siempre que tu hermano se arrepienta de corazón, perdónalo, porque siempre que lo hace de corazón, Dios te perdona. ¿Cómo funciona el perdón? Es importante entender cómo funciona el perdón, porque de nada nos sirve ver eso maravilloso que ocurrió en la cruz, llamado perdón. Que es algo maravilloso lo que ocurrió en la cruz. Algo maravilloso. Tú y yo estamos condenados a la muerte eterna. Y de paso, vamos a teologar un poquito de forma sencilla. ¿La paga del pecado es qué cosa? Muerte. ¿Qué muerte será esa? Por eso tenemos que ser cuidadosos en conocer el texto bíblico. Porque alguien fue a un velorio y dijo, hermano, tenga conformidad porque esa es la paga del pecado. Todos tenemos que pagar esa paga del pecado. Él murió porque esa es la paga del pecado. Porque la gente cree que la muerte es esa muerte que está lo que está en el cementerio. Esa no es la paga del pecado. Esa muerte que están padeciendo los que están desde Abel, el primer muerto, el varón de todos los cementerios, Abel, el justo Abel. Desde ese a todos los que han muerto y los que están muriendo hoy. Esa no es la paga del pecado. Esa es una consecuencia normal como el hambre, la sed, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. ¿Estamos claros? La muerte a la que se refiere Cristo es la muerte eterna, la que solamente Él ha padecido y la venció. Por eso cuando los ángeles se ofrecieron, Pastor Rubio, en esa conversación extraña que conoceremos en el cielo, cuando se estaba ideando el plan de salvación, Gabriel y toda esa gente querían ser ellos. Alguien tiene que morir por la raza humana. Muchos ángeles de diferentes rangos se ofrecieron para que Dios no perdiera el gozo de su corona. Y Dios dijo, no, el que pueda morir por el hombre tiene que ser alguien que tenga vida en sí mismo. Tiene que ser alguien que tenga vida en sí mismo. Y entonces la Trinidad se trancó en algún lugar y se miraron los tres. A la humana hay que salvarla. Se necesita alguien que pague la deuda del pecado, que muera la muerte eterna, pero tiene que vencerla. Y ningún ser creado puede vencer una muerte eterna. Así que tiene que ser un ser que tenga vida en sí mismo. Y se miraron los tres. Tiene que ser un ser que tenga vida en sí mismo. Los tres se miraron. Y dice David en uno de los salmos que de repente uno interrumpe. Dice, está bien. Un cuerpo me has preparado.
vengo a hacer tu voluntad. Esa expresión, un cuerpo me has preparado, es en otra expresión profética del salmista que está viendo lo que está ocurriendo en ese concilio en forma de visión. Es decir, voy a encarnarme, preparen un cuerpo para mí. Es el misterio de la piedad. El creador morir por las criaturas, el juez morir por los culpables. Así que desde ese momento esa persona de la Trinidad se conoce como el Hijo, para depender del Padre, regenteado por el Espíritu Santo en todo el proceso del plan de redención. Y nació de mujer, porque solamente un ser que tenga vida en sí mismo, y solamente Dios tiene vida en sí mismo, y Dios es una entidad triuna. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Eso es Dios. Por eso cuando él habla en plural, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Por eso en la creación cuando habla en plural, hagamos el hombre. Es un Dios triuno. Así que alguien de la divinidad dice: yo muero por ellos. Por eso el apóstol se toma ese ejemplo para decirle a los filipenses: señores, sean humildes. Sean humildes. El problema de los filipenses, una supremacía, una guerra entre otros, que voy a ser más grande que este. Espérense, hay en vosotros, Filipenses 2:5, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa su gloria y se humilló hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, sino muerte ¿de qué cosa? De cruz. Así que ese misterio maravilloso de perdón, que el mismo Dios venció la muerte eterna, que el único que la ha padecido hasta ahora es Cristo. ¿Usted entendió eso? Bueno, que usted sepa eso. La muerte que es paga del pecado solamente la ha padecido Cristo, y la venció. Y ahora, como ya él venció la muerte, ahora cada uno de nosotros tenemos victoria en él. Y todo el que acepta a Cristo no morirá eternamente. Los que le rechacen junto a Satanás y los rebeldes morirán para siempre. Pero los que aceptan a Cristo tendrán vida. Ahora, ese perdón tiene una función que es bueno que la comprendamos. Y Cristo la plasmó en una parábola, en un relato interesante de Mateo 18, precisamente. Después que le dice a Pedro lo que le dijo, en el versículo 22 de Mateo 18, entonces se mete en una parábola en el versículo 23 de Mateo 18, para entender que la gente sepa cómo funciona el perdón. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Tremenda cosa, ¿eh? Versículo 24. Entonces aquel siervo, versículo 26, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué bueno, ¿verdad? Que le perdonen a usted. Una deuda grande, tú no tienes, yo te lo perdono, vete tranquilo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Una cantidad ínfima con relación a los talentos que debía. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. El que le habían perdonado hace un ratico. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Versículo 31 de Mateo 18 en adelante dice: viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos que pagase todo lo que debía. ¿Ustedes entendieron esa parábola? Y para que ningún teólogo moderno se invente ninguna hermenéutica rara, Cristo en esta parábola como en otras, él mismo le dio su interpretación para que nadie crea. Porque si Cristo no pone esto, tuviéramos todo el mundo buscándole, sacándole filo a ver qué es lo que dijo. Así que Cristo, como esto es muy importante para la salvación de la gente, él mismo le hizo la hermenéutica y se la puso ahí.
Y la hermenéutica es sencilla. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Entendieron eso? El perdón funciona cuando no solamente nos apropiamos de la gracia de la sangre derramada que nos perdonó, sino cuando podemos perdonar a los demás. Y atención lo que está diciendo Cristo. Cristo está diciendo que el que no es capaz de perdonar a su hermano, no solamente no tiene derecho al perdón, sino que lo que le perdonaron en el pasado, vuelve y se lo registran en la cuenta. Preste atención a esa transacción que yo le dije a usted ahorita. Cuando usted pide perdón, le limpiaron la cuenta y pusieron a Cristo y su buena obra. Pero cuando usted no es capaz de perdonar, entonces quitan lo de Cristo y le ponen todo el desorden que usted tenía en esa cuenta. Eso es lo que dice Cristo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Qué Dios quiere decir? Perdónate a ti mismo. Acepta el perdón de Cristo. Y fuiste perdonado por la gracia. Perdona con esa misma gracia. Posiblemente estoy hablando a alguien. Posiblemente en este momento o en cualquier lugar que llegue de manera diferida esta exposición, estoy hablando a alguien que la gran lucha de su vida es que hay alguien que no puede perdonar. Porque fue tan grande lo que te hicieron. Fue tan vil la traición. Fue tan terrible el daño que te hicieron que te es imposible y hasta has dicho, eso yo no lo perdonaré jamás. Pues hoy Cristo quiere perdonarte y derramar su gracia perdonadora en ti. Era en el año 2004 en Cali, Colombia. Había una joven que siempre lloraba pasando el llamado a la iglesia central de Cali. Lloraba amargamente. Y todos los llamados, todo el mundo pasaba, gente se bautizaba, ella solamente lloraba y pasaba. Y un día me acerqué y dije, quiero hablar contigo a solas. Te veo pasar al llamado. Lloras amargamente. Comprende lo que Dios está diciendo, pero no tomas una decisión. Y llorando me dice, pastor, yo he entendido la Biblia como nunca. En todos estos temas yo nunca había entendido tanta cosa. Y yo sé que tengo que darle mi vida a Cristo y que me quiero salvar, porque usted lo ha demostrado ahí con la Biblia. Y yo quiero salvarme. Y comenzó a llorar. Lo que pasa es que mi papá me abandonó a mí y a mi mamá cuando yo era muy pequeña. Y nosotros pasamos necesidad. Y yo he crecido con un dolor que yo nunca voy a perdonar a mi papá. Y yo sé que si me convierto con esa verdad que usted ha dicho, yo voy a tener que perdonarlo y yo no lo quiero perdonar. Oiga, qué cosa más terrible. El dolor de ella era tan grande por lo que su papá hizo, que se infligía un dolor más grande ella. Porque escuchen esto, el no perdonar y guardar resentimiento es como tomarse un veneno usted esperando que el otro se muera. Así es el resentimiento y la falta de perdón. Y ya los científicos han hecho estudios profundos del efecto positivo del perdón y del efecto negativo del resentimiento y guardar algo. Porque posiblemente la persona ni se acuerde y usted bebiéndose el veneno usted solo. Así que yo la llevé con un par de diáconos y ancianos. Vengan, no quiero hablar solo con esta dama, pero agarré la Biblia y eso, texto y texto y texto y texto. Y ella llorando. Llegó el día final, viernes en la noche, mi último tema, último bautismo. Así que cuando ya teníamos los candidatos, viene ella y me dice, pastor, le tengo la sorpresa. Vine a bautizarme. Yo, gloria a Dios. Y otra cosa más. Mi papá está en la banca de adelante, vino a ver mi bautismo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo la convenció, fue sana, libertada. Cuando el bautismo se realizaba, vi a ese señor pararse de pie mientras ella se bautizaba y derramarse en lágrimas. Y cuando lo abracé después que salí del bautisterio, porque tuve que bautizar en aquel lugar, allá le sacan el jugo a uno. Como que se parecen aquí, ¿verdad? Así que me dice él abrazando, mire, yo quiero conocer la Biblia y a ese Jesús que hizo posible que mi hija me perdonara. Así que se quedó recibiendo estudios maravillosos allí. El perdón solamente será posible, real,
No solo si nos apropiamos de la gracia que nos salvó en la cruz, sino cuando prodigamos esa gracia a otros, no importa lo que nos hayan hecho. Ahí es que el perdón tiene una dimensión extraordinaria. Por eso, por último, quiero dejar en la mente de ustedes que el perdón es gratuito, pero no es barato. Costó la vida en la cruz del Hijo de Dios. No todo lo que es gratis es porque no vale. Hay cosas que no salen gratis, que son costosas. Cuando era pastor en Los Alcarrizos, el Señor me dio la victoria de ganar tantas almas. Yo recuerdo que en uno de los bautismos habíamos bautizado como 40 personas. Entonces hice una ceremonia y a cada uno le regalé las creencias cristianas y una Biblia nueva. Y uno de los nuevos bautizados me dijo: ¿dónde es que ustedes consiguen esa Biblia gratis? Porque ustedes dan Biblia a todo el que se bautiza. ¿Dónde es que están gratis? Porque son muchas Biblias. Déjeme decir, la asociación gasta millones en comprar Biblia. Y a cada persona que se bautiza le ponemos una Biblia. La persona que la recibe gratis cree que fue gratis. No todo lo que es gratis, alguien pagó por eso. La Biblia llega gratis a esos lugares porque hay hermanos fieles en diezmo y ofrenda que sustentan eso. El perdón es gratuito, pero no barato. Costó, ¿saben qué costó? La vida de Cristo en la cruz del Calvario. Porque algunos dicen: pero así de fácil el perdón. Sí. Arrepiéntete de corazón y estás perdonado. ¿Sabe por qué es fácil así? Porque hubo alguien que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El perdón es gratuito, pero no barato. Costó la vida del Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué cosa? Glorificado sea el nombre de Dios. Por eso te digo que por más grande que sea tu pecado, Él puede perdonarte. Yo no sé de qué tamaño es tu pecado. No necesito saberlo para decirte con toda autoridad y absolutismo: por más grande que sea tu pecado, Él puede perdonarte. Y aunque Satanás te diga que no, hay un lugar para ti en la cima de la vida eterna. Hay un lugar para ti en la cima de la vida eterna. Porque pagaron por ti, ya hace mucho pagaron por ti. ¿Por qué estás con resentimiento? ¿Por qué estás desprovisto? ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué estás penando en este mundo sin un Dios que ya pagó por ti tu salvación, tu felicidad? Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. ¿Saben por qué es? Porque no tienen dicho todo a Dios en oración. Él está esperándote que tú vengas y digas: mira, Señor, esta es mi vida deshecha. Me fabeo por mis hijos, pero mira el desorden que tengo. Quise hacerlo bien, pero mira cómo lo hice. Quiero levantarme y cada vez que quiero no puedo. Ven, que hay bálsamo de Cristo para ti en esta hora. Satanás va a decir que tú no puedes, que esa meta es demasiado alta, que no hay forma de llegar a esa cima, que eres muy pecador, que eres muy débil, que nunca podrás llegar a ser cristiano, que aunque quieras tomar la decisión de bautizarte, tú no eres calificado, tú eres muy pecador, nunca va a dejar ese vicio, nunca va a dejar aquello. Todo eso Él te va a decir. Pero hay un lugar para ti en la cima de la vida eterna. Y dile a Satanás que tú puedes llegar a la cima de la salvación y del perdón maravilloso en Cristo, no porque lo mereces ni porque tienes fuerza, sino por el poder de lo que Él hizo en la cruz por ti. Si Satanás te desafía, no te quedes en el suelo. Dile: yo soy pecador, yo lo he hecho mal, yo no tengo fuerza para levantarme, pero yo todo lo puedo en Cristo y en Él yo llegaré a esa victoria. Quiero cerrar dejándote esta vieja anécdota, y no es más que una leyenda de la fauna, del encuentro de dos animales de la fauna, que quiero dejar ilustrado.
que no importa cuán débil eres, si te pones en la mano de Cristo, llegará a la cima del perdón y la vida eterna. La leyenda cuenta, y no es más que una leyenda, que el vanidoso cóndor se levanta y le dice al humilde caracol: ¿veis aquella montaña tan alta como el sol? Es una cumbre andina, y hasta su propia cima tan solo sube un cóndor como yo. Y el caracol, que casi no veía aquella cumbre que el cóndor le enseñó, quedóse pensativo y al cabo expresó: suba su majestad, que yo le sigo, y llegará a la cima. Batió la vez sus alas y al instante posóse altivo en la montaña andina. Y el caracol, humilde a paso lento, quiso subir la cima de los Andes. Ya el cóndor impaciente se encontraba en el alto coloso donde se hallaba, y el pobre caracol no se veía. Pasaron días, pero muchos días, y el pobre caracol ni aparecía. Y velaba al cóndor por una y otra cima, y al cabo de mucho tiempo, en una, deteniéndose cansado, un último esfuerzo, el caracol hacia la cúspide subía. Detuvo su momento, en tanto que con agitado acento a su amigo decía: ¿no te dije que a la cumbre yo llegaba donde tan solo un cóndor? Contestó el cóndor enfurecido: ¿cómo has llegado hasta aquí, mal atrevido? Contestó el caracol humildemente: subiendo, arrastrándome noblemente. Mira, en mi cuerpo están marcadas una por una las rocas del camino. Subí y perdí el sentido y retrocedí todo lo que había subido, pero cobré fuerzas, subí y al fin aquí me tienes. No eres tú el Señor de las alturas, hay otros que llegan a los Andes arrastrándose sobre las rocas duras. Todos suben, mis amigos, sí, todos suben. Y una voz de lo alto resonó diciendo: bienaventurados los que sufren, los que lloran, bienaventurados los que rompen las cadenas y brincan las paredes que los tienen prisioneros. Bienaventurados los que dicen: es posible, en Cristo realizaré mi suprema misión. Y sepan pues todos ustedes que la gloria tras la lucha en Cristo es de todas las glorias la más noble. Y yo les digo como el gaterópodo os dijese: dejad a los cóndores subir prestos y airosos. Y si vosotros, cual caracoles, tenéis que escalar las sendas, no importéis los dolores, no envidiéis a los cóndores que subiendo nunca sufren. Y vosotros al llegar podréis decirle: si tú vuelas, yo me arrastro, pero subo porque al fin, mis amigos hermanos, todos en Cristo suben. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. No conozco tu vida, pero conozco al que murió por mí en la cruz del Calvario. No conozco tu pecado, ni tu secreto, ni tu pecado acariciado. Yo no lo conozco, ni tengo que saberlo. Pero conozco el que me redimió, el que me limpió, el que le ha dado sentido a mi vida. Yo quiero finalizar con oración. Pero primero quiero ver en pie a esos amigos que están aquí, que quieren rendirse a Cristo y decir: Señor, yo me rindo a ti y te doy gracias por tu perdón. Quiero ver amigos primero. ¿Dónde están los amigos? Dios te bendiga. ¿Hay algún otro amigo, alguna otra amiga que quiere decir: Cristo, me has hablado al corazón? Y yo sé que tengo luchas en mi vida, pero tú eres más poderoso que mis propias luchas. Hay un Dios grande, tan grande, que sacó a Israel de Egipto con mano fuerte. Un Dios que cuando Él quiere hacer, nadie lo puede parar. Y Él hoy ha dicho en la corte celestial: a esa la redimo hoy, a ese lo cambio hoy. Abre tu corazón, porque solamente limita su magna decisión, tu propia decisión, porque te dio un secreto, que es lo que te hace semejante a Dios. Semejante a Dios, te dio la capacidad de elegir. Tienes libre albedrío, y eso Él lo va a respetar, pero va a insistir hasta este momento, hasta levantar bandera de victoria en tu corazón. ¿Hay algún amigo más que quiera decir: Señor, gracias porque me has perdonado y quiero apropiarme de tu perdón? Dios te bendiga. Quiero incluir en esta oración a todos aquellos que, como yo, quieren prometer vivir siempre al pie de la cruz, humillándose y apropiándose del poder del Espíritu de Cristo para vencer. Recuerden que no fue su fuerza, es el poder de Cristo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, sino que nos
ha prolongado su misericordia y nos ha santificado y nos hace crecer en la santificación, no por obra propia, sino por la humillación de nuestra vida al poder del Espíritu Santo. Padre, muchas gracias porque has hablado a nuestro corazón en esta hora. Oh Dios, aquí hay amigos. Algunos ya han decidido hacer un pacto contigo para vida eterna. Y el cielo está haciendo fiesta desde ya. Hay otros que están en el valle de la indecisión. Yo ruego, Dios, que tu poder descienda del Espíritu Santo de manera especial y mueva cada corazón. Y decidan hacer pacto contigo para vida eterna. Padre, hay amigos quizá de otra confesión religiosa aquí que han comprendido algunas verdades amplias de tu palabra. Que la humildad que muestran en su corazón sea compensada por una presencia especial del Espíritu Santo en sus vidas. Y un poder que les dé el valor para tomar las decisiones que solo tu Espíritu puede guiar. A todos, oh Dios, manténnos al pie de la cruz. Manténnos cerca de ti. Manténnos humillados ante ti. Y confiando no en nuestro poder, sino en tu poder para perdonar y para salvar. Gracias. Queremos, oh Dios, que perdone nuestros pecados, que nos limpie de todo mal, que nos vacíe de toda suficiencia propia y que nos llene del poder de tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.